Amada Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, hermanos, y hemos llegado al entendimiento, ¿verdad, hermanos? Y sabemos que esa paz es necesaria, ¿verdad, hermanos? En cada uno de nosotros. ¿Y qué nos puede quitar esa paz, hermanos? Decíamos que el enojo, la amargura, nos pueden robar esa paz. ¿Qué más nos puede robar esa paz? ¿Ustedes creen, hermanos, que el afán de este mundo a nosotros nos puede robar la paz? Nos puede poner en ansiedad, nos puede poner en preocupación, en muchas cosas, hermanos, que nuestro Dios quiere que nosotros tengamos paz, pero dice que el hombre busca siempre sus propios males. Si no tenemos paz, muchas veces porque no la queremos. Y yo empezaba con esto, hermanos, porque el título del tema es "Por nada estéis afanosos". Y nos ha tocado vivir en una época, hermanos, que no me van a dejar mentir, porque ustedes lo ven. Y este mundo, ¿qué busca, hermanos? ¿Qué es lo que más busca? ¿Qué es lo que más anhela? ¿No es cierto que el hombre busca tener muchos bienes materiales, busca tener a lo mejor el mejor carro, busca tener muchas propiedades? ¿Y será malo eso, hermanos? ¿Querer superarse? No, no es malo, es bueno. Pero si el querer superarme a mí me hace afanarme y eso me roba la paz, entonces, ¿será bueno o será malo? Entonces caemos que cuando yo me afano por tener cosas que me roben la paz y hasta estar apartado de nuestro Dios al querer obtener cosas, ahí está el mal, ¿verdad, hermanos? Cuando mi prioridad son los bienes materiales, pero no buscar las cosas de Dios. Ahí está el detalle, ahí está el problema con nosotros. Vamos a tener una hermosa lectura, hermanos. Lucas capítulo 12. Vamos a ver el consejo de nuestro Dios, porque dentro de nosotros dice que batalla el espíritu y la carne, hermanos. Y a lo mejor la carne nos dice, no es tan malo, Pero veamos qué nos dice el espíritu también. Y el espíritu también, pues toda la palabra de nuestro Dios es espiritual, es para que el hombre, su mente la haga igual a la de nuestro Dios. Y vamos a empezar desde el capítulo 12, hermanos, en el versículo 15. Está un poquito larga la lectura, así que tengan paciencia, hermanos. Y la bendita palabra de nuestro Dios, el consejo de nuestro Dios, dice así, hermanos. Y díjoles: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y refiriéndoles una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había llevado mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde juntar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis alfolís y los edificaré mayores, y allí juntaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma,
muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, huélgate. Y díjole Dios: necio, esta noche vuelven a pedir tu alma, y lo que has prevenido, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico en Dios. Y dijo a sus discípulos: por tanto os digo, no estéis afanosos de vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni del cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad a los cuervos, que ni siembran ni siegan, ni tienen sillero ni alfolí, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más estimados sois vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afán añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿para qué estaréis afanosos de lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no labran ni hilan, y os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no procuréis qué hayáis de comer o qué hayáis de beber, ni estéis en ansiosa perplejidad, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, que vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas procurad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Y empieza diciendo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y aquí está hablando Jesús. ¿Por qué Jesús, hermanos, hablaría estas cosas? ¿Qué veía Jesús en las gentes en ese tiempo? Esto de las riquezas, esto de querer tener siempre más, no es nuevo. No es nuevo, hermanos. Siempre ha sido así. Todos quieren el poder. Todos quieren ser mejores que otro. Esto no es nuevo. Esto ha pasado en el tiempo pasado y está pasando ahora. ¿Por qué Jesús hace esta recomendación? Cuando el hombre, hermanos, en su corazón busca tener más y más, llega un momento en que ya no es sano su querer obtener más cosas. Eso de tener un deseo de querer tener más cosas se vuelve en una codicia, se vuelve codicioso. Y no le importa, como se decía, a quién se lleve. No importa qué haga. El chiste es que obtenga lo que él desea, lo que él quiere. Muchas veces, hermanos, cuando leemos esa escritura, muchos de nosotros nos vamos al extremo, ¿va? Y decimos: bueno, entonces, ¿qué no hay que trabajar, hermano? Ahora, Cristo cuando está hablando está diciendo eso, que no trabajemos, que Él nos va a dar todas las cosas, pero no trabajemos. No. Hay una grande diferencia, hermano, en que yo trabaje para ganar mi sustento y que es bendición de Dios que Él da el trabajo, afanarme en algo que tal vez no está en mis posibilidades obtenerlo, hermanos, pero mi afán de tenerlo
me lleva a codiciarlo, a quererlo a fuerza. Por ejemplo, hermanos, si yo quisiera un buen carro, pero no gano lo suficiente, ¿qué voy a ir a hacer? Me voy a ir a endrogar a lo mejor, hermanos. ¿Y eso qué va a hacer? Cuando yo vea que ya no me alcanza para hacer el pago de mi carro, el pago de mi renta, el pago de mis biles, ¿qué voy a hacer? Pues si sale algo el sábado, el Señor sabe mi necesidad, ¿verdad, hermanos? Dios sabe mi necesidad. Sí, hermano, tenemos razón, Dios sabe nuestra necesidad y Él nos está diciendo, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto yo lo voy a añadir. El problema con nosotros, hermanos, es cuando no le creemos a Dios. No le creemos, así de fácil, hermanos, no creemos a la palabra de Dios muchas veces. Él lo que está haciendo, hermanos, es un compromiso que Él está aventando. Él está diciendo, si tú buscas la justicia y buscas el reino de Dios, Dios, te prometo que esto yo te lo añado. Pero necesitamos creerle a las promesas de Dios. Necesitamos creer en la palabra de Dios, hermanos. Porque si nosotros no creemos, es cuando viene, hermanos, esas preocupaciones, viene eso que nos roba la paz en nuestros hogares. Por ejemplo, hermanos, miren, llevo 35, 36 años en este país. Yo no sé lo que es un crédito. Nunca he buscado un crédito. Mi esposa no tiene un crédito, nunca lo ha buscado. Las tarjetas que llegan se rechazan. No sé usar una tarjeta, para decirles rápido, hermanos. No la sé usar. ¿Y por qué rechazo todo eso, hermanos? ¿Será porque no me gusta Porque yo sé que el día que haga eso, hermanos, entonces la paz que Dios me ha dado hasta el día de hoy se me va a quitar. Van a empezar las preocupaciones. Yo oigo tanta gente que dice, estoy endrogado con las tarjetas, no sé qué hacer. Bueno, pues, ¿para qué se metió en eso si usted no tenía ese problema? Usted lo buscó. He aprendido, hermanos, que cuando uno crea la palabra de Dios y dice, busca primero el reino de Dios y su justicia y lo demás yo te lo añadiré. Y le digo, hablamos mucho con mi esposa y sí le digo, hay gente que me pregunta, si usted no tiene crédito, ni su mujer, ni nada, oiga, entonces, ¿cómo es que tiene propiedad? Oh, pues mire, es fácil. Eso fue un regalo de Dios. No, pero no creen, se dan cuenta, no, es que eso no puede ser así, hermano. No, sí, fue un regalo de nuestro Dios. Nunca lo buscamos, nunca lo deseamos y Dios es testigo que es así, hermanos. Y cuando menos, miren, ahí está. Por eso siempre he enseñado a uno de mis hijos que no están aquí, a mi esposa, esperen el momento de Dios. No se desesperen, no se afanen, no busquen preocupaciones, estén tranquilos. Cuando Dios quiera darnos las cosas, Él nos las va a dar, sin tanto buscar, hermanos, sin tanto sacrificio,
sin quebrantar su mandamiento. Usted confía en Dios, usted crea lo que está aquí escrito, hermano, y le aseguro, 100%, hermanos, le aseguro que Dios le va a responder. Y no porque yo lo diga, no, porque mire, hermanos, la palabra de Dios dice que es fiel. La palabra de Dios se cumple en aquel que le cree a nuestro Dios. Y Él nos hace, hermanos, reflexionar muchas veces con las aves. Dice, miran, las aves no trabajan, no hilan, pero el Padre las alimenta. Y a lo mejor, muchas veces, hermanos, cuando la duda viene a nosotros, somos humanos, y viene, y muchas veces, no sé si usted ha salido, hermano, sale de su casa, y haya gente que lleva pan, no sé, lleva arroz, y les empieza a aventar a los pajarillos. Y digo, cuán cierta es la palabra de Dios. Y eso me hace estar más firme aún, hermanos. Eso me hace tener más fe y más confianza en Dios. Porque veo que lo que la palabra dice, que Él aún a los pajarillos, hermanos, los alimenta, Él lo hace. Él es fiel. Dios es fiel. Y su palabra es verdad. Y Él cumple su palabra, hermanos. Y permite que nuestros ojos físicos vean lo que Él hace con esos pajarillos. ¿Para qué Dios permite eso, hermanos? Para que no dudemos de lo que dice su palabra. Si yo alimento a las aves, ustedes son más valiosos aún que las aves. Y yo, si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, yo les voy a dar todas estas cosas. El vestir, el alimento y todo lo necesario. ¿Para qué? Para que ustedes estén en paz. Pero, ¿qué pasa, hermanos, a veces? ¿Qué pasó en el huerto del Edén, por ejemplo? Dios les había dado, dice, coman de todos los árboles, ¿verdad, hermanos? Les había entregado todo. Dios, cuando bendice, bendice en grande y le dice, miren, todo esto es de ustedes, coman. Pero apareció algo, hermanos, que les iba a robar la paz a Adán y a Eva. Eran dueños de todo, Dios se los había entregado, se los había dado. Pero solamente había uno del que no podían comer, ¿verdad? Pero hubo un ser astuto que les dijo, mira, no le crean tanto a Dios. Porque el día que ustedes coman de este árbol, Dios sabe que van a ser igual que Él. Van a conocer lo bueno y lo malo. Y entonces dice la palabra que ese árbol era codiciable, de buen ver, ¿verdad, hermanos? ¿Y a dónde llevó a esa pareja? La primera, a desobedecer a Dios. La segunda, a codiciar lo que Dios les dijo que no comieran. Nos damos cuenta, hermanos, cómo nosotros, los seres humanos, nunca, hermanos, créanme, nunca vamos a estar conforme con la bendición que Dios nos está dando en ese momento. Por eso es que nosotros nos afanamos y buscamos más y queremos más. Pero Dios está diciendo, con que tengan que comer, que vestir, estén quietos, estén en paz. Porque en realidad, hermanos, es lo que el hombre necesita para ser feliz. Si a usted no le hace falta comida, no le hace falta vestido y no le hace falta un hogar donde vivir, ¿usted no es feliz, hermano? Deberíamos de ser felices.
Eso tendría que bastarnos para estar en paz. Pero no. Nosotros deseamos más. Y no le creemos a Dios. Y aunque vemos que en el pasado, ¿a cuántas personas les dio de comer Jesús? 5,000. ¿Y cuánto tenían ellos para darle a esas 5,000 personas? 3 peces, ¿verdad, hermano? Y se multiplicó, ¿ah? Y le dio de comer a 5,000 personas y aún recogieron canastos que sobraron. Y yo digo, cuando nosotros leemos eso, hermanos, ¿no nos hace reflexionar? ¿No nos hace pensar el poder de Dios? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? De cierta manera esas gentes estaban, ¿qué, hermanos? ¿Alimentándose de qué? De Jesús. Jesús le estaba hablando. Estaban buscando lo que era primero y Dios les dice, les voy a dar el pan. Pero muchas veces nosotros, hermanos, aún leyéndolo, nos pasa lo que a Tomás. Hasta no ver, no creer. No debería de ser así, hermanos, porque la grande enseñanza Dios nos la está dejando aquí. Por eso es necesario que leamos, que escudriñemos, que nos llenemos de las cosas de nuestro Dios, de su palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es que nuestro Dios, hermanos, que dice, versículo 28, y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Nos damos cuenta, hermanos, lo que Jesús estaba diciendo aquí? Si la hierba que no trabaja, que no hace nada, Dios la hace crecer y le da esos hermosos colores con los cuales ni Salomón, dice, se pudo vestir con toda su riqueza, con toda su gloria que tenía, no se pudo vestir como uno de estos hermosos lirios. Y termina Jesús con la frase, ¿cuánto hará por vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿O qué quiso decir Jesús a sus discípulos? Porque esta plática Él la tenía con los discípulos. Iba a llegar el momento en que se iba a ir el Maestro, se iba a ir el proveedor de todas las cosas. Y Él les advierte, no os afanéis. O sea, no se preocupen. A lo mejor yo me voy a ir. Dice, pero yo no soy en realidad el que los sustenta. El que los sustenta, ¿quién dices? Dios. Dios sabe la necesidad de ustedes. Él sabe de lo que ustedes van a necesitar cuando ya yo no esté con vosotros. Pero que nada les robe su paz. Por eso dice que Jesús nos deja una paz que el mundo no da. El mundo no nos puede dar ni con todos sus lujos, ni con todas sus riquezas, ni con todas las cosas que obtengamos. Hay una paz. Pero el buscar el reino de Dios y su justicia, le aseguro, hermanos, que si hacemos eso, usted va a obtener la verdadera paz que se necesita. Si no, créame, hermanos, nunca vamos a llegar a ese nivel de paz que Dios quiere que tengamos. Él ya no nos dejó, Él ya no nos dio. Pero en nosotros está el creerlo y aceptarla o no creerlo y desecharlo. Nosotros somos. Por ejemplo, San Mateo capítulo 13, verso 22, hermanos.
Vamos a ver qué nos dice capítulo 13, verso 22 de San Mateo. Que más siga aconsejando Dios. Porque su palabra es fiel, recuerde, hermano, su palabra es verdadera. Dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor. 13:22 dice así, fíjense, hermanos. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y lleva fruto, y lleva uno a 100 y otro a 70 y otro a 30. Este es aquel que de veras le cree a Dios, que se afirma en las cosas de Dios. Pero vamos a ver el versículo anterior, hermanos, el 22 dice, y el que fue sembrado en espinas, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y hace infructuosa. O sea, llega Dios, usted lee aquí que Dios le va a proveer todas las cosas, y usted por un momento cree eso y lo atesora dentro de su corazón. Pero dice, hermanos, que el afán de este siglo, de este mundo, las cosas afuera, las cosas materiales, y no solamente eso, sino el engaño de qué termina diciendo Jesús, y el engaño de las riquezas hace que la palabra de Dios no pueda tener fruto en cada uno de nosotros. Dice que esos afanes, esos deseos hacen que la palabra se ahogue. Porque es más bonito oír que si haces esto, va a haber más dinero, hermanos. Y quiero traer esto aquí, hermanos, porque muchos de ustedes a lo mejor lo saben y a lo mejor sí saben, hermano, que se han dado cuenta que ha pasado así. Por ejemplo, en la iglesia, y la iglesia creo que puso un alto en eso y está bien. Y nos damos cuenta, hermanos, que había hermanos que incitaban a otros hermanos a invertir dinero y inviertes 10,000 y te van a dar 100,000. Y muchos cayeron, hermanos. ¿Y por qué creyeron eso, hermanos? ¿O por qué se crea eso? ¿Y por qué cae uno en eso? ¿Qué es lo que nos motiva a hacerlo? ¿Qué dijo, hermano? Es eso, la codicia, hermanos, la ambición. Porque no es algo que puede pasar que si yo doy 10,000 me van a dar 100,000, ¿verdad, hermanos? O sea, pero mi ambición, mi codicia, mi afán de obtener más dinero, más cosas, me lleva a eso, hermanos. Me lleva a hacer eso. ¿Y qué pasa después? Cuando resulta el fraude y todo, hermanos. Si le hubiera hecho caso al hermano que me aconsejó que no lo hiciera, no hubiera perdido todo. Y eso causa que usted al rato, hermano, le tenga odio al hermano que lo metió ahí, ¿verdad? Y que ni lo quiera ver. Nos damos cuenta cuán peligroso es. No es malo querer superarse, pero depende, hermanos. ¿Yo para qué quiero tener dinero? Y si nos damos cuenta en todo lo que es los evangelios, hermanos, desde Mateo hasta Apocalipsis, como que Cristo ya no puso mucho afán en que se fuera el hombre que tuviera propiedades, que tuviera riquezas, que buscara eso, no. Vemos que como es un contraste que Cristo trae y como que todo lo voltea, hermanos.
Dice él, lo primero es buscar las cosas de Dios. Eso es lo principal que tenemos que tener, hermanos. Por ejemplo, mire, ¿por qué es malo a veces afanarse en esas cosas? Vamos a leer Primera de Timoteo. Que Dios nos siga aconsejando, hermanos. ¿Por qué? Que nos abra el entendimiento y nos enseñe en dónde está la maldad, hermanos. Que nosotros busquemos esas cosas. Primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 6 al 11, dice así: Empero grande granjería es la piedad con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y con qué cubrirnos, seamos contentos con esto. Y ahí va el porqué, hermanos. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte, porque el amor del dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se descaminaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí está la recomendación, hermanos. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia y la mansedumbre. Dice Dios, hay un peligro al querer estar afanados en obtener bienes, riquezas, todo eso. Hay un peligro. Ten cuidado. Y como ejemplo nos dice, porque muchos, queriendo hacer eso, se desviaron de la fe. O sea que aquí está hablando Pablo. Y Pablo se dio cuenta que muchos, ¿verdad, hermanos?, que pertenecían aún a la iglesia, buscando esto, dice, se desviaron de la fe. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que se desviaron de la fe. Por ejemplo, había alguien que acompañaba a Pablo, y ahorita se me perdió el nombre, o se me fue el nombre de este hermano. No, hermano, es uno que dice dice que se apartó. Dice, porque él deseó más, o sea, le gustó más el mundo que estar con Pablo ayudándolo. Él era su ayudante, hermanos, él andaba con él, pero las cosas de este mundo lo deslumbraron a él y lo hicieron, hermanos, dejar a Pablo y quedarse en el mundo. Y son ejemplos que deben de servirnos, hermanos, que a lo mejor nuestra fe, a lo mejor nuestro amor a Dios no es más fuerte que el de ellos. Y pudiéramos decir, ¿y usted cómo sabe, hermano? Bueno, pues lo vemos, ¿no? Es visible. Y yo creo que a veces mi hermano ha hecho muchas recomendaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el viernes, ¿cómo tendría que estar esta iglesia, hermanos? Ahora sábado, ¿cómo tendría que estar esta iglesia? ¿Cómo tendría que estar? ¿Usted qué piensa? ¿Más vacía? Debería de estar llena, hermanos, en agradecimiento
al que nos da todas las cosas. Pero no somos así. ¿Se acuerdan de una historia del pueblo de Israel cuando venía en el desierto? Y dice que Dios, ¿por cuántos años los alimentó, hermanos, en el desierto con ese maná? 40 años. ¿Se imaginan, hermanos? Se oye fácil decir 40 años, pero vivir 40 años. Y Dios les proveía el pan. Pero sí se acuerdan, hermanos, que llegó un momento cuando dijo el pueblo: ya estamos hartos de este maná. O sea, ya nos cansamos de esto, ya. Oye, y dice la Escritura que ellos comieron pan del cielo, pan de nobles, que ni sus padres comieron. Era algo maravilloso que Dios hacía llover del cielo. Pero el hombre, ¿qué? No es conforme, hermanos. No somos conforme con lo que Dios nos está dando. Queremos más, queremos mejores cosas, y el pueblo de Israel es lo que le pasó. Estamos hartos de esto. Queremos mejor comida. ¿Y cómo es que Dios, hermanos, por ejemplo, en esos 40 años, yo digo, ni su calzado se acabó, ni su ropa se envejeció? ¿Cómo Dios hizo eso? ¿O en qué trabajarían los israelitas en ese tiempo, hermanos? No había factorías, no eran campos que se podría cultivar, era un desierto. Pero Dios los alimentaba con ese pan del cielo por 40 años. Pero el hombre, en su codicia, en su avaricia, no quiso eso. Quería mejores cosas. Por ejemplo, nos damos cuenta, hermanos, cómo nuestro Dios, con su poder, alimenta aún a aquellos vagabundos en la calle, hermanos. ¿Cómo es que mueve a misericordia a esas personas para que lo hagan? ¿Usted se ha preguntado, hermanos, cómo sobrevive esa gente? Es por el poder de Dios, es por la misericordia de Dios. Vamos a ir, hermanos, también por el tiempo, un poquito más rápido. Eclesiastés capítulo 5, hermanos. Vamos a leer Eclesiastés capítulo 5. Qué consejo, hermanos, da nuestro Dios, hermanos. Eclesiastés capítulo 5, verso 10 y 12. Mire, hermano, el que ama el dinero no se hartará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto también. Esto es vanidad. Cuando los bienes se aumentan, también se aumentan sus comedores. ¿Qué bien pues tendrás su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Ora, coma mucho o poco, mas al rico no le dejará dormir la hartura. Nos afanamos, hermanos, nos afanamos por tener, y al final eso nos va a robar la paz. Dice que al rico no lo deja dormir su hartura, y el pobre, el que sabe estar contento con lo que Dios le ha socorrido y dado, dice que se coma mucho, coma poco, está feliz, duerme en paz. Y de eso se trata, hermanos. Vamos a ir terminando con Salmos, capítulo 37, verso 25, hermanos. Salmos, capítulo 37, verso 25.
Fíjense, de un hombre rico, un hombre justo, un hombre que buscaba las cosas de Dios. Salmos capítulo 37, versículo 35, hermanos, ahí se ponen de pie para ir también. 37, 25, dice así, hermanos. Fíjense las palabras del rey David. Mozo fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así que, hermanos, vemos que la palabra de Dios se cumple. David fue joven, se hizo viejo, y todos aquellos que creyeron en Dios no fueron desamparados. Es lo que debemos de hacer, confiar en Dios, y Él nunca nos desamparará, hermanos. Paz a vosotros.